Bueno, el libro de Nehemías sucede el obrar de Dios y vamos a ver algo hoy. Resulta que Dios había hablado en varias oportunidades al pueblo de Israel. ¿Cuántas tribus tenía el pueblo de Israel? 12, ¿verdad? 12. Había hablado y ellas se dividieron después de Salomón en tribus del norte, las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur, llamada o denominada la tribu de Judá. Pues, las tribus del norte o Israel pecaron y persistieron en pecar, y Dios una y otra vez les mandó sus profetas para decirles: les voy a castigar, voy a sacarles de su tierra. Ellos inmediatamente dejaron de los ídolos, de pecar, de su maldad, no lo hicieron. Entonces, hay una advertencia para todos los que persisten en pecar. Cuando hay persistencia en el pecado, hay juicio de Dios. Dios no va a permitir que un hijo suyo, verdadero, real, persista en pecar sin hacer nada. El pueblo suyo va a ser tratado si persiste en el pecado, y así sucedió con Israel. Así que vinieron, ¿quiénes fueron los que vinieron contra ese pueblo, Israel, las tribus del norte, y se los llevaron cautivos? ¿Qué pueblo fue? Fue los asirios. Fueron los asirios hacia el año 722 antes de Cristo. Pero todavía estaban los 2 tribus de Judá. ¿Sí? Estaban ellas. Muy bien. También pasó igual, siguieron en su pecado. Entonces, hacia el año 600 antes de Cristo, Dios usó a los babilonios para sacar las tribus y llevarlas cautivas a Babilonia. En Nehemías encontramos a un rey llamado Artajerjes. ¿Saben quién fue la madrastra de Artajerjes? Fue la reina Esther. La reina Esther, a los que les gusta la historia de Esther, ella fue la madrastra del rey Artajerjes que encontramos aquí en Nehemías. Entonces vamos a mirar a Nehemías capítulo 1, versículo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu. Bueno, entre otras cosas, Nehemías significa Jehová consuela. Y es interesante que en medio de lo que estaba viviendo el pueblo de Israel, alguien se llamaba Jehová consuela. O sea, Dios había permitido ese castigo sobre el pueblo por su pecado. Pero en medio de ese castigo, Jehová consuela. Dios estaba con ellos. Dios no había desechado a su pueblo. ¿Saben cuántos años ellos estuvieron en Babilonia? 70 años estuvieron cautivos en Babilonia. 70 años. Bueno, entonces estaban en Quisleu. Quisleu es un mes, está entre noviembre y diciembre. En el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. ¿Quién es yo? Es Nehemías. Que vino Anani. Anani al parecer era un hermano de Nehemías. Vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Resulta que habían regresado ya como en 2 partes, por así decirlo, antes de Nehemías, el pueblo de Babilonia.
Habían pasado 13 años de los últimos que regresaron de Babilonia a Jerusalén. Y Nehemías quería saber qué pasó con ellos, cómo están las personas, cómo está el pueblo. Estaba muy ansioso por saber. Y versículo 23, me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están, ¿cómo están? ¿Están leyendo? ¿Sí? Está en el versículo 3. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y quiero que miren la actitud de Nehemías. Cuando escucha, él está a miles de kilómetros de Jerusalén. Está en el palacio. ¿De quién es amigo? Del rey, porque era copero. Una de las funciones del copero del rey era servirle al rey. Y por eso estaba muy cerca del rey y se formaban amistades entre ellos. Así que él estaba bien, pero el pueblo estaba mal. Pero miren la reacción de él cuando escuchó esto. Versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Él está muy lejos. La situación que viven ellos no le está afectando a él personalmente, ¿verdad? Pero le está afectando al pueblo de Dios y él está interesado. Él hace parte del pueblo, aunque no está ahí con ellos. Y eso es lo que se llama amor por el pueblo, pero también es pertenencia. Yo hago parte, aunque no estoy ahí, que no estoy con ellos. Él estaba en Babilonia, pero él hacía parte del pueblo y le dolía lo que estaba pasando allá. ¿Saben qué es empatía? ¿Sabe qué es? Es que a otro le duele y yo me resiento porque a él le duele. Eso es empatía. Entonces me senté y lloré y hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Cuando yo estoy pasando por dolor, a veces algunos lo primero que hacemos es quejarnos, ¿verdad? Siento que estamos distraídos hoy. Bueno, lo primero que hacemos es quejarnos, ¿verdad? Es quejarnos, es decir, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué a él o por qué no? Pero en lugar de eso, ¿el qué hizo? Oró, oró. Pero también ayunó. La Biblia habla del ayuno, no como un ritual que tiene que hacerse cada cuánto, no enseña eso, pero sí en momentos de necesidades grandes personales, puede ser que Dios quiere que ayunemos. Encontramos, por ejemplo, un ayuno en Hechos, capítulo 13, sin cerrar Nehemías, porque regresamos. Si quiere acompañarnos, si quiere quedarse en Nehemías y escuchar lo que vamos a leer, también puede ser. En Hechos 13, versículo 1, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, que era un africano, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Versículo 2: ministrando estos
al Señor. ¿Y qué más hacía? Y ayunando. Estaba ya la iglesia del Señor. Había un grupo de líderes en esta iglesia. Estaban buscando la voluntad de Dios. Querían saber, Dios, ¿qué quieres con respecto a esto? Había un propósito y ellos estaban ayunando, ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, encontramos que puede ser que en un momento de necesidad personal, donde quiero buscar la voluntad de Dios, sea un tiempo para que tú ayunes. Ayunar es un tiempo especial con Dios, un tiempo en que tú estás orando. Después estaremos hablando un poco más de lo que es, pero lo que podemos hacer es que un tiempo donde sacamos de lo cotidiano, de lo normal, de lo corriente, para estar con Dios y orar y buscar su voluntad. Y volviendo a Nehemías, entonces, versículo 4 al final dice: y oré delante del Dios de los cielos y dije: te ruego, oh Dios, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Cómo comenzó la oración? Comenzó reclamando a Dios: Dios, qué injusto eres. Mire todo lo que hemos sufrido y más dolor. Mire todo lo que hemos llorado y más lágrimas. Está diciendo eso. Está acusando a Dios lleno de resentimiento y amargura. No, no lo está haciendo. Está reconociendo la grandeza del Dios eterno. Y por ahí debe comenzar una buena oración. Cuando el Señor enseñó a orar el Padre Nuestro, no que lo oráramos siempre, sino como modelo de oración, pero comenzó: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Comienza honrando el nombre de Dios, y él comienza honrando a Dios, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. 6. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Él no había estado allí cuando Israel estaba en su idolatría, cuando fueron sacados 70 años atrás, pero él sabía que era parte del pueblo que había ofendido a Dios, y por eso dice: hemos pecado, hemos cometido contra ti. Entonces en el versículo 5 encontramos humildad, reconocimiento de la grandeza de Dios. En el versículo 6 encontramos reconocimiento de pecado. Y versículo 7 sigue diciendo: en extremo nos hemos corrompido contra ti, no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero, dice el versículo 9, si os volvéis a mí, si hay arrepentimiento, cuando hay un cambio de actitud con respecto al pecado, Dios hace algo. Entonces en el versículo 9 dice: si os volvéis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos, es tu pueblo, los cuales redimiste, rescataste, liberaste con tu gran poder y con tu mano poderosa.
Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, a la oración de tus siervos. ¿Quiénes? Miren el propósito. ¿Quiénes desean? ¿Qué cosa? Quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Miren, las cosas no son coincidenciales. Dios ordena todo. Dios colocó de copero del rey a un judío. Cuando el rey tuvo como madrastra a una judía. Y puede ser que Esther, siendo madrastra del rey Artajerjes, tuvo influencia sobre él para que tratara bien al pueblo de Dios, para que fuera amable, para que fuera bondadoso hacia el pueblo judío. Entonces, lo que ocurre en la historia, como lo que ocurre en nuestra vida, no es accidental. Dios obra. Y Dios coloca a veces personas allí que ahora no entendemos por qué están, pero más adelante entendemos que fue algo que Dios hizo con un propósito. Entonces, allí estaba Nehemías como copero del rey, cercano al rey, a un rey que tenía una madrastra judía, y ya miraremos después, tal vez en próximos miércoles, un poco más de lo que sucedió allí, de lo que Dios hizo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra hermosa, palabra grandiosa, por tu palabra que podemos leer de muchos años, pero que no pasa de moda, que es actual, que es para hoy, que es para mi caso, para mi situación. Tú quieres que aprenda hoy algo de lo que pasó acá. Y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a amar tu obra. Antes era Israel, tu pueblo. Nehemías interesado en tu pueblo de Judá, en Jerusalén. Hoy es tu iglesia. Señor, que nosotros que hacemos parte de este pueblo, la iglesia, sintamos, nos condolamos, lloremos por situaciones que afecten tu iglesia. Nos alegremos por situaciones que afecten positivamente tu iglesia. Oremos de corazón por cosas que afectan tu pueblo hoy. Si hay hermanos sufriendo, sintamos empatía por el que sufre. Señor, oramos para que surjan más oraciones en nuestros corazones, como la oración de Nehemías, una oración que requería reverenciar tu nombre, una oración que inicia glorificando el nombre de Dios y que quiere conseguir la gloria de Dios. Dios, ayúdanos y gracias. En el nombre del amado Señor Jesús. Amén.